Gobierno, con reflejos políticos, inicie ya mismo la convocatoria a los sectores que representan a las distintas fuerzas de la producción en la Argentina. Creemos que es necesario un Consejo Nacional, un Consejo Federal de Desarrollo que integre a las centrales de los trabajadores, a los empresarios, también a los gobernadores. Creemos que es fundamental que este sea un Consejo Federal. Necesitamos impulsar un programa anticrisis que tenga como objetivo elevar la capacidad de consumo de los sectores que hoy están más postergados. Necesitamos apostar a enfrentar la recesión que inevitablemente va a llegar de afuera con la reactivación del mercado interno y con la reactivación económica que solamente se puede lograr si le damos más capacidad de consumo, si elevamos el salario y el ingreso de los sectores que hoy están más castigados. En ese sentido, nosotros creemos que el Estado Nacional está legitimado hoy para tomar medidas drásticas. No se pueden discutir medidas que sean gatopardistas. Hay que avanzar a fondo en la protección del trabajo, del empleo. En ese sentido, creemos que hay que avanzar en la prohibición de los despidos. Entendemos que es la única salida viable para garantizar, poner freno a la actitud de sectores empresarios que después de haber acumulado ganancias de manera extraordinaria durante 5 años, después de haber juntado la plata con pala, ahora están despidiendo por si acaso, por si las moscas, como decimos nosotros. Cuando uno ve cuál es la incidencia del costo de la mano de obra, por ejemplo, en la producción de las grandes aceiteras que están en el negocio de la exportación, no llega al 1% el costo laboral. En la producción de los automotores no llega al 3%. De manera tal que es imposible que se pueda explicar racionalmente los despidos que hoy se están produciendo, los adelantamientos de vacaciones, las suspensiones que se están produciendo. Por otra parte, creemos que como van a ser ajustes globales de empresas multinacionales, porque toda la batería de medidas que el Ministerio de Trabajo exhibe en este momento, anticrisis, son las que se utilizaron en la crisis del 2001, 2002, 2003 en la Argentina, que era una crisis interna, una crisis de la nación. Hoy va a haber ajustes globales, hoy va a haber empresas multinacionales a las que le va a salir más barato despedir a un obrero de González Catano de la Ferrer que pagar 2 o 3 indemnizaciones en la Argentina. De manera tal que creo que las medidas tienen que ser drásticas. Por supuesto, hay que considerar de manera particular la situación de la pequeña y mediana empresa. Pero nosotros creemos que no podemos estar girando ni se puede estar mirando para el costado. Hace falta que el gobierno impulse un megaplan de obras públicas. Tiene que ser una intervención fuerte, histórica, que genere trabajo, y hay que hacer un mapa de riesgo del empleo nacional, provincia por provincia, para que los fondos y las obras públicas que se asignen no tengan que ver con ninguna otra razón que no sea generar empleo ahí donde más hace falta. Pero todo esto no se sostiene, porque nosotros tampoco comemos vidrio. Sabemos que si no hay una economía que funcione en base a la demanda interna y al mercado interno, y si no hay producción nacional, el empleo no se puede sostener artificialmente. Para eso decimos, hay que elevar la capacidad adquisitiva de los salarios y de los ingresos de los que menos tienen. Porque también hay que sincerar otro hecho. Cualquier megaplan de salvataje del empleo, cualquier procedimiento de crisis, que es bueno que se aplique, cualquier medida siempre deja fuera al 45% de los trabajadores que están en negro. Para esos trabajadores no hay ninguna red. La única red es que tengan más dinero en el bolsillo. Y para eso hay que universalizar, propone la CTA, e insiste, es el momento de universalizar la asignación por hijo. No puede ser que en la Argentina
cobre la asignación por hijo el que está registrado y no lo cobre justamente el que está en negro. No puede ser que no lo cobre el que está desocupado. Cada hijo debe representar un ingreso. Es la única manera de asegurar que la economía doméstica, la de la familia, se pueda mover. Tiene que haber un aumento de emergencia antes de fin de año para los jubilados. Es imprescindible que los jubilados antes de fin de año tengan un aumento de emergencia. Esa plata que se pone en el bolsillo del desocupado, del que menos gana, del jubilado, va al negocio de la esquina. La plata que se pone en el bolsillo de los grandes capitalistas se termina invirtiendo afuera o es fuga de capitales. Y eso nos va a terminar de hundir. Nosotros creemos, además, que los empresarios tienen que poner sobre la mesa la rentabilidad que han acumulado. No puede ser que se pretenda discutir siempre con recetas ortodoxas, que consisten en bajar el salario. Si en este momento se empieza a especular con los despidos, pensando en que en marzo van a discutir salario a la baja, para obligarnos a nosotros a capitular en la defensa del trabajo a cambio de entregar salario, están equivocados. Y están eligiendo el peor rumbo, porque están escupiendo contra el viento. Se tienen que dar cuenta que están escupiendo contra el viento, porque también les va a llegar a ellos. Entonces creo que se trata de sostener el salario, se trata de distribuir la riqueza, se trata de garantizar que en este país no haya un solo pibe con hambre, y en eso estamos en condiciones de hacerlo. En este contexto, y para reclamar esto, nosotros el 12 de diciembre vamos a convocar una marcha nacional que la resolvimos en Jujuy, en la Constituyente, y que hoy la ratificamos. Es el momento de que los trabajadores asumamos activamente el papel que nos corresponde para encontrarle una salida a esta crisis antes de que sea tarde, y además una salida que responda a los intereses de los sectores populares. Recordemos que hay que subsidiar en el sentido inverso a lo que se hizo en el 2001, 2002, 2003. Pagamos los trabajadores, pagamos con el hambre y la devaluación de nuestros salarios y se beneficiaron grupos empresarios. Yo creo que en este momento hay que invertir la dirección. Hay que subsidiar la capacidad de demanda de los sectores populares, como se está haciendo en otros países. Y creo que hoy la sociedad lo demostró con el acompañamiento de la mayoría a la reestatización de la AFJP, respalda la intervención del Estado si es en estos términos. Si el Estado interviene para garantizar los derechos de los más débiles, la sociedad lo va a respaldar. Si el Estado interviene para garantizarle las ganancias a los más poderosos, para que la riqueza se siga concentrando, los trabajadores, y entiendo que la mayoría de los argentinos, lo vamos a rechazar. Creo que tenemos que definir además con toda claridad que esa marcha que vamos a hacer el 12 de diciembre tiene como objetivo estos que aquí planteamos. Es defender el derecho a que nuestro pueblo no pague la crisis que generaron los capitalistas que nos venían acá a decir a nosotros hace unos años cómo había que hacer para tener una economía virtuosa y que hoy han generado esta hecatombe que va a significar mucho hambre en el mundo, lamentablemente. Con respecto al otro tema, al tema de la resolución de la Corte Suprema, nosotros creemos, y lo analizamos ayer con un equipo de 9 abogados de primer orden, con algunos ex jueces y camaristas, el jueves nos vamos a volver a encontrar con ellos, es un fallo de enorme trascendencia. Cuanto más se lee, más se despliegan sus sentidos. Ayer decían muchos de los abogados laboralistas, vamos a tener 10 años para sacar el jugo a todo lo que este fallo significa. Creo que hay un cambio que ya no se puede volver atrás. Creo que finalmente en nuestro país la libertad y la democracia sindical va a empezar a ser una realidad ahí donde tiene que haber sido siempre, en la base, en donde está el trabajador en la relación con el empresario. Ahí donde la relación es más desigual, ahí donde la debilidad del trabajador es más fuerte, cuando está con las manos atadas. Este fallo les desata las manos a los trabajadores. Se trata de eso.
no va a haber fragmentación, no va a haber atomización, no va a ser una estampida para destruir por debajo la unidad del movimiento de los trabajadores. Por el contrario, se va a fortalecer el movimiento, se va a legitimar la práctica sindical, porque solamente la libertad y la democracia de los que están abajo es la que da legitimidad a lo que representamos los que estamos arriba. Si no, no hay legitimidad para nadie. Y creo que hoy el sindicalismo, todas las centrales tenemos la misma posibilidad, recuperar esa legitimidad y esa fuerza, que no la da la figura del dirigente, la dan los compañeros y compañeras que están abajo. Y esta es la posibilidad que hoy tenemos, no la habíamos tenido nunca, es histórico. Por eso nosotros creemos que ahora son los trabajadores y trabajadoras los que van a empezar a darle contenido real a este fallo de la Corte. En relación con la personería gremial, está todo dicho. La verdad que hoy no haría falta ni agregar ni siquiera una coma. Está todo dicho y lo dijo nada más ni nada menos que el máximo tribunal de la justicia de la Nación, que tomó el convenio 87 de la OIT y que le dio sentido. De manera tal que la Central de Trabajadores de la Argentina va a reclamar nuevamente al gobierno, seguramente lo vamos a hacer en el último movimiento que vamos a hacer en ese expediente que está en el Ministerio de Trabajo, vamos a depositar el as de espada, el fallo de la Corte, y vamos a decir, señores del gobierno, hoy no hay absolutamente ninguna razón, ningún motivo, ningún artilugio legal para dilatar una decisión. De modo tal que reafirmamos plenamente el pedido de la personería gremial para nuestra central como un acto de derecho y de reparación de una injusticia que hoy reconoce el máximo tribunal de la Nación. Jackie, usted hablaba sobre la marcha del 12 de diciembre, van a solicitar medidas ante la crisis económica. ¿No sería importante también que el gobierno se sincerara en cuanto a los números de la crisis? Porque las cifras que se dan por el INDEC, tanto de desocupación como de costo de vida, son realmente cuestionadas por la sociedad. ¿No sería bueno un sinceramiento, también un pedido para que se sinceren los números? Yo creo que es imprescindible que podamos hablar sobre la base de datos objetivos y que además tengan confiabilidad. Fundamentalmente lo que falta acá es credibilidad en esos datos. Por eso creo y reafirmamos, tal cual como lo hicimos históricamente desde que se inicia el conflicto en el INDEC, la necesidad de que se transparente la formulación de esos datos y fundamentalmente de que aquellos profesionales que fueron desplazados, aquellos que son los que tienen el saber experto, sean repuestos de sus cargos y vuelva a tener credibilidad. Ahora, lo que para nosotros es imprescindible es que el gobierno convoque de inmediato. No se puede enfrentar esta crisis simplemente con las medidas con que se enfrentó la crisis de hace 4 o 5 años. ¿Cuáles serían las funciones de este Consejo Federal de Desarrollo que ustedes proponen? ¿Las atribuciones que tendrían? Para nosotros tiene que haber un ámbito en el que las centrales de trabajadores, los sectores empresarios, todos, no solamente los empresarios que exportan, la pequeña y mediana empresa, y los gobernadores definamos de qué manera se va a distribuir en este país el peso, la carga, de qué manera logramos, por ejemplo, que los trabajadores estatales que hoy están cobrando con planes trabajar,